Ahora vamos a tener a los números enteros. Es un conjunto numérico mucho más grande que los naturales. Visto de esta forma, son aquellos que tienen a los números negativos al cero y a los positivos. Los representamos con una letra Z, pero aquí a un lado en la diagonal vamos a hacer esta línea. Podemos hacerle la rayita para indicar que es la Z. Y esto es para que no se confunda con la Z del abecedario. Cuando veamos esta Z, significa que estamos trabajando con los números enteros. Nunca lo olvides, porque siempre los vas a ver y los vas a necesitar. Entonces, los números que vamos a tener ahora serán los números negativos, el 0 que estará justo en la mitad, y luego todos los positivos. Los números negativos también son infinitos, por eso vamos a colocar al inicio 3 puntos suspensivos indicando que hacia allá hay muchos otros números negativos. Vamos a separar con coma y en este caso los números negativos menores serán aquellos que tengan el signo menos y estén más lejos del 0, pero eso lo explicaremos más adelante. Entonces tenemos algunos de los números enteros negativos son el menos 3, luego el menos 2, el menos 1 y una vez que llegamos a menos 1 saltamos al 0, que es quien va en la mitad. Luego comenzamos a numerar los números como normalmente los conocemos. 1, 2, 3, una coma y 3 puntos suspensivos. Esos 3 puntos suspensivos indican que hacia la derecha hay muchos otros números positivos. Si se dan cuenta, tenemos menos 1 y 1, menos 2 y 2, menos 3 y 3. Es decir, que cuando se vayan construyendo una recta numérica, que más adelante veremos, siempre vamos a tener el número negativo o el simétrico del positivo y viceversa. Es decir, que si existe un menos 100, también va a existir un 100. Si existe un 1500 positivo, va a existir un menos 1500. En este caso los llamamos 1, 2 y 3, 4, 5, 6. Pero cuando tiene el signo menos no podemos llamarle 1, se llama menos 1. No le podemos llamar 2, se llama menos 2. No le podemos llamar 3, se llama menos 3 porque este símbolo le cambia el nombre y nos está indicando que es un número negativo. ¿Para qué nos sirven los números negativos? Podemos trabajarlos como deudas. Por ejemplo, en los bancos, cuando tenemos deudas, aparece el saldo en negativo. Por ejemplo, si yo tengo en la cuenta del banco menos 200, ¿qué significa eso? Que yo estoy o retiré del banco 200 bolívares, o pagué 200, o debo 200. Y los números positivos serán aquellos que representen lo que tenemos. Por ejemplo, si yo escribo 200, significa que tengo disponible 200. Entonces, pueden pedirle a sus padres que les muestren un poco de cómo aparecen esos saldos en las cuentas bancarias y así entenderán para qué son útiles estos números en nuestra vida cotidiana. También nos sirven para poder decir temperaturas altas, bajas o en cero. ¿Ok? El 0 será nuestro número neutro. Él no es ni positivo ni negativo. Es neutro. Entonces, si yo tengo un termómetro, por ejemplo, vamos a ponerlo así, tengo un termómetro ambiental y estoy en el polo norte, entonces aquí en las rayitas vamos a tener al 0, ¿ok? Aquí el menos 1, el menos 2, el menos 3, el menos 4, así hasta cierto número bajo 0. Y por arriba vamos a tener al 1, al 2, al 3, al 4, etc. Todos los que tengan en ese caso este termómetro. El número 0 es el neutro, es como nuestra base. Aquí hace mucho frío, mucho. Pero ¿dónde hace más frío? Todos los números que están por debajo del 0, como en el polo norte. ¿Y dónde hace más calor? Todos los números por arriba del 0, por ejemplo, en Los Roques, en Margarita, por ejemplo, podría ser una de estas opciones, donde hay un clima cálido. Ahora,
¿Cómo sabemos qué número negativo es mayor que otro? El número negativo que sea mayor será el que esté más cerca del cero, es decir, el que esté más cerca de un clima caluroso o un poco menos frío. ¿Y cuál será el número negativo menor, el más pequeño? Aquel que esté alejado del cero, porque significa que estamos bajando la temperatura aún más. En los números positivos tenemos que el número más grande de los positivos será el que esté más lejos del cero, porque significa que hace mucho más calor. Por ejemplo, en el sol hay muchos grados positivos, es decir, que hace demasiado calor, extremadamente. Por eso no se puede viajar al sol en este caso. ¿Y cuáles son los números positivos más pequeños? El que esté más cerca del cero, porque quiere decir que se va acercando a temperaturas más frías. Vamos a ver, ¿quién es más pequeño? ¿-1 o -4? Si nos ponemos a trabajar esto, el más pequeño será -4 porque hace más frío en -4. Yo prefiero estar, ya que a mí no me gusta tanto el frío, yo prefiero estar en un clima de -1 que en un clima de -4, porque mientras más me alejo del cero, en los negativos, más frío hace. Imagínense estar en una temperatura de -100. Lo más probable es que quedemos congelados. Entonces, -100 grados es mucho más frío. Por tanto, es una temperatura más baja, una temperatura más pequeña. Ahora, ¿quién es más grande? Si yo, por ejemplo, vamos a borrar aquí, tengo al -200 y al -1, ¿quién está más cerca o quién es una temperatura más alta? ¿Quién está más cerca del cero? El -1. En -200 hace demasiado frío, el -1 se acerca más al calor, entonces el mayor en este caso es -1. Es como un espejo, es un poco abstracto el hecho de que mientras más pequeño, mientras más grande sea el número negativo, más frío hace y por tanto se considera un número pequeño. Y mientras más cerca esté del cero, en este caso el -1, entonces será mucho mayor. Más adelante trabajaremos con el orden y ya podemos aplicar este ejemplo del termómetro para que nunca se nos olvide que el número mayor en los negativos será el que esté más cerca del cero y el número menor en los negativos será el que esté más alejado. En los positivos, todo positivo es mayor que cualquier negativo. Si yo tengo -200 y tengo el número 1, ¿quién es mayor? El 1. ¿Por qué? Porque resulta que el 1 está por encima del 0. Es un número positivo. Los positivos siempre serán más grandes que cualquier negativo. Puedo tener -1.000.000, pero ¿quién va a ser el más grande? El 1. ¿Por qué? Porque es positivo, no tiene un signo menos. Esto es un ejemplo de lo que simboliza la representación de los números enteros. ¿Para qué nos servían? Entonces, dentro del conjunto de los números enteros, nosotros lo podemos desglosar de 3 formas. El conjunto más grande son los enteros. Corresponden negativos, el 0 y los positivos. Bien, tenemos un subconjunto, es decir, un conjunto mucho más pequeño. A él lo vamos a llamar Z, pero le vamos a decir los enteros positivos. Bien, enteros positivos. ¿Quiénes son los enteros positivos? Todos aquellos que no son negativos y que tampoco es el 0. Entonces es el 1, el 2, el 3, el 4, etc. ¿Lo ves? De esta forma. Todos los números positivos. ¿Cómo se llama esto? Lo puedes escribir en tu cuaderno. Enteros positivos y se simboliza con la misma Z, solo que arriba le vamos a colocar un signo de más. Eso es lo único distinto. Enteros positivos. Ahora, seguramente piensas que hay unos enteros negativos y estás en lo correcto. Vamos a colocar la Z, le vamos a colocar un menos y vamos a llamarle enteros negativos. De esta forma, los negativos serán todos aquellos negativos menos el 0. ¿Por qué el 0 no está? Porque recuerda que el 0 no es ni positivo ni negativo. Entonces colocamos -5,
menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, cierro aquí, porque después del menos 1 vendría el 0, y si se dan cuenta, aquí me comí los puntos suspensivos. Recuerden que también son infinitos estos números, es decir, que nunca se van a terminar. Pongo 3 puntos suspensivos y coloco una coma. De esa forma. Significa que hacia la izquierda hay muchos números mucho más pequeños que el menos 5. Por ejemplo, el menos 200, el menos 1.000.000. Son los enteros negativos. Y por último vamos a tener la Z asterisco. Z asterisco significa que vamos a incluir a todos los números enteros menos al 0. Recuerda, el asterisco como un 0 significa que van a estar todos ellos, pero el único que no puede estar aquí es el 0. Te recomiendo que copies todo esto en tu cuaderno para que tengas un apoyo a la hora de estudiar el tema. Vamos a tener todos los negativos, recuerda tus puntos suspensivos, son muy importantes, y vamos a empezar para no escribir tanto menos 3, menos 2 y menos 1. Luego continuamos con los números positivos. Recuerda que al ser sin el 0 continuamos con 1, 2, 3 y los 3 puntos suspensivos, que básicamente esto nos estará indicando que hay muchos más números a la derecha. Entonces, aquí ya tenemos a todos los enteros sin el 0. Si te das cuenta, es el mismo conjunto numérico, solo que con subconjuntos mucho más pequeños. ¿Quién es el conjunto más grande? Va a ser el de los enteros, en este caso, porque es el que tiene a todos los números, al 0, a los negativos y a los positivos. ¿Quién es más pequeño que Z? Z más, Z menos y Z asterisco. ¿Bien? ¿Por qué? Porque a ellos les falta un número o le faltan varios números. A él le faltan los negativos, a él le faltan los positivos y a él le falta el 0. Entonces podríamos decir que Z asterisco es el segundo más grande. Y ellos dos quedan empatados porque todavía no sabemos cuál es el final. Dentro de los enteros tenemos a los naturales. Es decir, que ella es como la mamá de los naturales, porque dentro de ella estará cada uno de estos números naturales. Bien, es una casa mucho más grande en este caso, y los números naturales son como esos pequeños cuartos que hay dentro de esta gran mansión que son los enteros. ¿Quiénes son los naturales? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. De esta forma se podría decir, antes teníamos a los números naturales y solamente los conocíamos a ellos. Vamos a encerrar a los naturales dentro de un circulito. Ellos son los naturales, están en su espacio y son infinitos, son grandes, nunca se van a acabar. Empiezan con el 0 y continúan hacia todos los números positivos. Recuerda que el 0 es el primer número natural. Ahora hay alguien que es mucho más grande que él. En este caso vendría siendo los números enteros. Los números enteros se comen a los naturales y los guardan en un espacio. Gracias a los naturales, los enteros pueden tener positivos. Fíjate cómo ahora esto se llama números enteros. ¿Quiénes están dentro de los naturales? Vamos a abrir un poquito más grande aquí. 0, 1, 2, 3, 3 puntos suspensivos. ¿Y quiénes son los enteros? Ya sabemos, 3 puntos suspensivos, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3 puntos suspensivos. Entonces, si te das cuenta, dentro de los números enteros, ¿quiénes están? Todos los naturales, fíjate, 0, 1, 2, 3. Entonces, podemos decir que el 1 pertenece a los naturales y que el 1 pertenece a los enteros. ¿Recuerdan lo que vimos de pertenece y no pertenece con las E? De esta forma. Ahora también existe otro símbolo que se llama contenido. Te lo voy a presentar. Tenemos una C mayúscula y ella se va a llamar contenido. De esta forma. Contenido solo se puede usar con conjuntos numéricos y pertenece con los números y los conjuntos numéricos. Ya te voy a explicar un poco más cómo se diferencian ellos dos.
Si este es contenido, la C con una línea se llama, con una tachita, se llama no contenido. Y te lo voy a explicar de la siguiente forma. Vamos a explicar un poco. Cuando trabajamos con números, en este caso, fíjate que de un lado va a haber un número y del otro lado va a haber un conjunto numérico. Recuerda que las letras, estas grandes con la línea, se llaman conjuntos. Estos son los naturales y estos son los enteros, la Z. Entonces, vamos a preguntarnos, ¿5 pertenece a los naturales? No podemos preguntar si está contenido, porque para estar contenido deben ser dos conjuntos de esta forma. Cuando trabajamos con estos números así, vamos a trabajar con la C y la no C, que es contenido y no contenido. Y cuando trabajamos con un número y un conjunto, trabajamos con pertenece y con no pertenece. Puedes anotarlo en tu cuaderno. Entonces preguntamos, ¿5 pertenece a los naturales? Sí pertenece. Bien, porque es un número que está dentro de un conjunto, por eso él pertenece. Como los estudiantes que pertenecen a un salón de clase, no están contenidos, no son un objeto que está contenido dentro del salón. Ellos pertenecen, ustedes pertenecen a esta gran familia de mates activas. Entonces, ustedes son como los números, en este caso pertenecen a una familia, pertenecen a un equipo de fútbol, de voleibol, de básquet, etc. Y en el caso de los conjuntos están contenidos, así como por ejemplo los cuartos de su casa están contenidos en su casa, los salones del colegio están contenidos en el colegio, porque son estructuras. Vamos a trabajarlo como de esa manera, son estructuras mucho más grandes que van a estar contenidas. Menos 5 pertenece a los naturales, no pertenece, bien, porque es un número negativo. Ahora si yo pregunto, ¿menos 5 pertenece a los enteros? Sí, menos 5 pertenece. ¿Qué ocurre si tenemos dos conjuntos? En el caso de los naturales podemos decir, los naturales pertenecen a los enteros. No podemos decir pertenece, tenemos que hablar de contenido y no contenido, porque son estructuras. ¿Los naturales están contenidos en los enteros? Sí, porque los naturales son mucho más pequeños, porque no tienen negativos. Entonces es algo más pequeño relativamente. Aunque sean gigantes e infinitos, son más pequeños que los enteros. Entonces ponemos, los naturales sí están contenidos, están dentro de los enteros. Ahora si nos preguntamos lo contrario, ¿los enteros están contenidos en los naturales? No, porque sería como colocar dentro de una bolsa pequeña una gran cantidad de objetos. ¿Bien? ¿Qué pasaría con esa bolsa? Se rompería, es muy grande. Entonces los enteros no están contenidos dentro de los naturales. Los números enteros positivos, recuerda que son todos aquellos positivos, no está ni el cero ni los negativos. Entonces significa que ellos van a estar dentro de los enteros, que es el más grande, es la mamá, es mucho más grande. ¿Por qué? Porque aquí nada más están los positivos y los enteros tienen a los negativos y al cero. Entonces podríamos decir que sí está contenido. Otra pregunta sería, ¿podrías responderlo? ¿Los enteros negativos están dentro de los enteros? Sí, también, porque solo están los negativos. Y los enteros sin el cero, que es z asterisco, ¿ellos están dentro de los enteros? Sí están dentro de los enteros, porque es mucho más pequeños, están contenidos, ¿bien? Ahora, yo podría decir, vamos a escribirlo aquí en el medio, que los enteros positivos están contenidos dentro de los naturales. Fíjense qué significa eso. Los enteros positivos. ¿Quiénes son los enteros positivos? El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10. Son todos esos números positivos. ¿Y quiénes son los naturales? El 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. ¿Quién es más grande? ¿Z positivo o los naturales? Resulta que los más grandes son los naturales porque tienen un número más. ¿Quién es el número más? El 0. ¿Ves? Un número más hizo la diferencia.
¿Quién no está en los enteros positivos? El 0. Ella es un número que le estamos quitando. Entonces, él sí puede pertenecer a los naturales. ¿Por qué? Porque al ser solo los positivos no incluimos al 0 y en los naturales tenemos al 0. Entonces, él sí está contenido. Si los naturales están contenidos en los enteros positivos, lo contrario, diríamos que no está contenido. ¿Por qué? Por la misma razón. Los naturales serán 0, 1, 2, 3, 4, 3 puntos suspensivos porque siguen. ¿Y quiénes son los enteros positivos? 1, 2, 3, 4, 5 y más puntos suspensivos. Aquí podemos llegar también al 5 para que no se confundan. Así. ¿Quién tiene más? ¿Los naturales o los enteros positivos? Los naturales. Porque miren, tiene al 0 y los enteros positivos, como son positivos, no tienen al 0. Entonces, los naturales no pueden estar dentro de Z más porque él es más grande. Recuerda, la bolsa se rompería. Entonces, colocamos que no está contenido. Si yo preguntara que Z menos está dentro de los naturales, no, porque Z menos son los negativos y en los naturales no hay negativos. Y lo mismo pasaría si yo pregunto si los naturales están dentro de Z menos. Z menos o los enteros negativos no tienen positivos, por tanto los naturales no pertenecen. Muy bien, coloqué unos ejercicios extra que muchas veces pueden aparecer en algunos libros. Cuando nosotros escribimos los números entre llaves, estos símbolos se llaman llaves, esto también representa un pequeño conjunto numérico, algo así como la Z, solo que más pequeño porque él nada más tiene 3 números dentro de esta pequeña casa. Y dentro de esta casa, que son los Z sin el 0, recuerda que este asterisco se llama sin el 0, es una casa mucho más grande. Entonces, aquí hablamos de contenido, de la C, ¿ok? Porque son 2 casas, una más pequeña que la otra. Y aquí son objetos que pueden pertenecer o no a esa casa más grande. Vamos a verlo aquí. Si tenemos 3, 5 y 2, eso significa la familia o el hogar o la casa que tiene los números 3, 5 y 2. Esa casa está contenida dentro de Z asterisco. Entonces allí ustedes deberían preguntarse, ¿quién es Z asterisco? Z asterisco, ya lo habíamos visto, será todos los números negativos, por ejemplo, 3 puntos suspensivos, menos 3, menos 2, menos 1. El 0 no va porque recuerden que ese asterisco es que no está el 0. Y luego vienen los positivos, 1, 2, 3, 4, 3 puntos suspensivos, así. Bien, entonces, ¿qué significa? Que debemos comparar. A ver, 3, 5 y 2 está dentro de este conjunto. Sí, 3 es positivo, 5 es positivo, 2 es positivo y todo eso está dentro de Z asterisco. Entonces él sí está contenido. Esto es como un objeto, un número. Un número pertenece, ¿ok? Como ya les había dicho, como los estudiantes, pertenecen. Y esto es un conjunto, es decir, una infraestructura o una casa mucho más grande. ¿Quiénes viven en esta casa? 2, menos 1, menos 2 y 0. ¿Menos 1 vive en esta casa? Sí, entonces menos 1 pertenece a esa casa, de esta forma. No trabajamos con contenido porque menos 1 no es una estructura. Los Z positivos o los enteros positivos están contenidos dentro de Z asterisco. ¿Quién es Z asterisco? Ya lo colocamos aquí arriba, todos esos números sin el 0. Entonces significa que ellos sí están, miren, aquí están todos los positivos. Entonces, como son los positivos, este conjunto es mucho más grande, pueden verlo en los apuntes que tienen. Entonces, él sí está contenido dentro de los enteros sin asterisco.